Entonces, como les decía, siempre antes, como ustedes saben, siempre antes de una práctica de meditación o de cualquier actividad, lo primero que como budistas debemos hacer es tomar refugio en las tres joyas, ¿verdad? En estos tres soportes del refugio que son Buda como el maestro, ¿cierto? Como el estado o la naturaleza de la mente, la sangha, ¿verdad? Como, perdón, el dharma, ¿verdad? Como la enseñanza, ¿cierto? O como la experiencia del despertar, y la sangha como la compañía en el camino, la comunidad de practicantes, pero que también equivale, ¿cierto? A aprender a hacer uso de esta experiencia al despertar. Entonces, con una mente, ¿verdad? Con una motivación pura, con un interés por practicar, por aprender el Dharma, por purificar nuestras mentes, por remover, ¿verdad?, nuestros estados de confusión, nuestras emociones negativas. Tomamos refugio en Buda, Dharma y Sangha. Podemos cerrar los ojos si queremos, imaginar que estamos ante la presencia del Buda mismo, si así lo deseamos, o visualizar incluso al Buda, imaginando, ¿verdad?, al Buda con todas sus características. Podemos usar la imagen que está como soporte, ¿cierto? ¿Verdad? La imagen del texto que aparece ahí en pantalla. Voy a ver si lo puedo mostrar un poco más grande para ustedes. O sea, podemos mirarlo un rato, ¿verdad? Y podemos incluso, si queremos hacer esta práctica más profunda todavía, pensar que no hay distinción entre el estado último, ¿cierto?, que representa el Buda, y nuestra propia condición. Ese es el nivel de práctica último, ¿verdad? Nuestra propia condición y la condición del Buda, la naturaleza de la mente, son una sola. Esto realmente es así, ¿no? A pesar de que nosotros no lo podamos concebir o realizar, comprender, nuestra condición última es la condición del Buda, nosotros mismos, ¿cierto? Nuestra propia potencialidad es la del Buda. Entonces, debido a que tenemos emociones negativas, debido a que tenemos obstáculos cognitivos, no podemos realizar esta condición. Entonces, la idea es, ¿cierto?, a través de todas las prácticas budistas, todas las prácticas de meditación, poder despertar o actualizar este estado. Entonces, con esta intención pura, con esta motivación pura, y usando este soporte que es la imagen del Buda, tomamos entonces refugio en las tres joyas y vamos a usar, ¿verdad?, las plegarias que aparecen, ¿cierto?, en las plegarias de apertura y cierre. Y vamos a recitar todos juntos en español, mientras al mismo tiempo mantenemos la visualización o la presencia de que estamos ante el Buda. Me refugio hasta lograr la iluminación en todos los Budas, el Dharma y la Sangha, que el potencial positivo generado por la práctica de la generosidad y de las otras actitudes de gran alcance me permita lograr la budeidad para beneficio de todos los seres. Me refugio hasta lograr la iluminación en todos los Budas, el Dharma y la Sangha, que el potencial positivo generado por la práctica de la generosidad y de las otras actitudes de gran alcance me permita lograr la budeidad para beneficio de todos los seres. Me refugio hasta lograr la iluminación en todos los Budas, el Dharma y la Sangha, que el potencial positivo generado por la práctica de la generosidad y de las otras actitudes de gran alcance me permita lograr la budeidad para el beneficio de todos los seres. Manteniendo esta misma actitud, ¿verdad?, y este estado de presencia mental dirigido hacia, ¿verdad?, la forma del Buda, se lo estamos visualizando o simplemente imaginando que estamos ante la presencia de él, podemos alternativamente recitar esta otra forma
del refugio, más conectada con la tradición de la lengua sánscrita, ¿verdad? O del Pali, como está escrito, ¿cierto? En la transcripción está la fonética, ¿cierto? Es la fonética del sánscrito. Y esta es una forma resumida, muy concisa de tomar refugio, ¿verdad? Entonces la primera línea dice, voy por refugio al Buda; la segunda, voy por refugio al Dharma; y la tercera, voy por refugio a la Sangha. De una manera muy similar a la primera plegaria, ¿no? Una de las cosas que siempre la gente se pregunta es hacia quién van dirigidas estas plegarias. Y la verdad es que cuando estamos recitando estas plegarias no van dirigidas hacia nadie, hacia ningún ser sobrenatural, por ejemplo, o hacia un dios, ¿verdad? No hay que pensar tampoco que el Buda es un ente, ¿verdad? Que está por ahí fuera, ¿cierto? En el cielo, en el espacio, fuera de nosotros, ¿no? A eso me refiero. Si nosotros mismos somos Budas en potencia, por lo tanto, cuando recitamos estas plegarias van dirigidas hacia nosotros mismos, con la intención de poder ayudarnos a despertar a este estado, ¿cierto? Que llamamos Buddha, ¿cierto? Que significa literalmente despierto, ¿cierto? Entonces esa es la intención de todas estas plegarias y prácticas. Recordarnos cuál es nuestro potencial. Bien. Entonces vamos a recitar esta plegaria de acuerdo a la tradición, ¿cierto? Como la recitan los monjes, ¿verdad? Con una melodía. Hay diversas melodías, pero esta es la melodía que habitualmente practicamos nosotros acá. Así que los que no se acuerdan de la melodía, no la conocen, no se preocupen, pueden tratar, ¿cierto? De oído, tratar de seguirla. ¿Ok? Lo que importa, lo más importante aquí es la intención. Bien. Entonces vamos todos juntos por refugio. Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami. Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami. Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami. Si estamos simplemente imaginando que estamos ante la presencia del Buda, podemos abrir los ojos, los teníamos cerrados, y descansar un momento manteniendo el aspecto de presencia mental, de lucidez por un rato. Si estamos visualizando al Buda frente a nosotros, podemos imaginar
que este Buda, ¿cierto? La forma del Buda que estábamos visualizando mentalmente, se disuelve en luz. Podemos imaginar que esta luz entra directamente a través de nuestra coronilla o a través de la forma de una diminuta esfera, ¿cierto? Y esta esfera se disuelve completamente dentro de nosotros, disolviéndose a la altura del corazón. Podemos abrir los ojos y mantenernos en este estado de lucidez, de presencia mental, el mayor tiempo posible, sin enfocarnos en los pensamientos que surjan, sin enfocarnos en nada más que este estado de presencia y de apertura mental.
Ok, descansamos un momento. Si estamos en la postura de meditación, podemos estirar un poquito las piernas, relajarnos un rato. Vamos a dar algunas explicaciones, tratando de seguir un poco la línea de lo que vimos la sesión anterior, ¿eh? En las últimas sesiones hemos estado yendo y viniendo con respecto a el camino de Shamatha, ¿verdad? Y las explicaciones con respecto a los obstáculos, ¿cierto? Y los antídotos. Así que vamos a tocar un poquito nuevamente, con un nivel un poco más de detalle, estos tópicos. Pero antes quisiera introducir un poco al camino de la meditación para la gente nueva que se está conectando recién con nosotros hoy día. Así que me gustaría, si me lo permiten, poder dar una breve reseña sobre este tópico de la meditación. En realidad todo lo que hablamos en estas sesiones, ¿verdad?, son con respecto a la meditación, en particular la visión del camino Shamatha que está propuesta en este texto llamado Bhavanakrama o meditación en etapas del maestro indio Kamalachila. Pero esto que vamos a hablar ahora no está en este texto incluido, sino que es un poco una presentación que hizo uno de mis maestros con respecto al entrenamiento de la mente, a la práctica de la mente. Entonces, cuando hablamos de la enseñanza del Buda, usamos la palabra sánscrita Dharma, ¿verdad? Algunos de ustedes saben eso. Y generalmente cuando hablamos de Dharma y cómo aplicar este Dharma, esta enseñanza en nuestra vida cotidiana, hablamos en términos de que el Dharma nos enseña a alcanzar felicidad sustentable, nos enseña a abandonar el sufrimiento de modo permanente. Y este es el sentido que debe tenerse, ¿no?, al escuchar o al practicar el Dharma, ya que normalmente las prácticas budistas tienen esta idea detrás. De otra forma, no tiene sentido hablar acerca del Dharma, como si fuera algo meramente teórico o como una idea filosófica abstracta. Por ejemplo, si pensamos en el medio ambiente de nuestro planeta y tenemos la intención de que siga siendo un ambiente saludable para todos nosotros, entonces tenemos que comprender que lo más importante para los seres que lo habitan, para nosotros, es el estado mental de estos, ¿cierto? Nuestro estado mental, ¿cierto? Y más específicamente, ¿verdad?, el estado mental de los seres humanos. El único medio efectivo para lograr felicidad y eliminar el sufrimiento es la práctica de un dharma o de una enseñanza que sea auténtica. Auténtica en términos de que nos permita realmente, ¿no?, alcanzar este estado al que aspiramos, ¿cierto? Este estado de felicidad. Una enseñanza auténtica, entonces, en ese sentido, es aquella que se centra en eliminar de raíz la causa del sufrimiento, ¿cierto? Y implantar las semillas de la felicidad verdadera. Por eso,
Cuando hablamos de eliminar el sufrimiento y obtener felicidad, no hablamos simplemente de hacer uso y abuso del mundo, ¿cierto? Y de los seres que habitan en él, con la pretensión de que debido a que lo hacemos para ser felices, ¿verdad? Y para no sufrir, está bien y simplemente es correcto hacer lo que nos parece en un momento dado, sin mayores consideraciones, ¿verdad? Sin mayores implicancias. En vez de eso, debemos analizar las cosas usando nuestra capacidad mental hasta llegar a comprender verdaderamente cuál es la base que permite el sufrimiento o cuál es la base para que los problemas existan o se mantengan en el tiempo, ¿verdad? Y cuál es la base que permite que exista felicidad o los estados de alegría, ¿cierto? De gozo, de, sí, de placer podríamos también decir. Entonces el mirar con una mirada, perdón, el mirar la vida con una mirada penetrante, profunda, ¿verdad? Cuidadosa. Estos problemas, ¿verdad? En los que se podría decir constituye la responsabilidad principal de los seres humanos. Por lo tanto, no debemos pensar de modo limitado cuando hablamos de ser felices y no sufrir, porque esto incluye muchos aspectos y en particular mantener nuestro entusiasmo y nuestra energía mental positiva. Si nos damos cuenta que todos nosotros, sin excepción, tenemos los mismos derechos y las mismas capacidades para alcanzar verdadera felicidad libre de sufrimiento, entonces seremos capaces de desarrollar un entusiasmo genuino y un estado mental positivo que nos permitirá dedicarnos por completo a esta tarea. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, cuando hablamos de la enseñanza del Buda, no estamos diciendo que haya que seguir una fe o una creencia per se, o un dogma, o incluso una opinión particular. Sin embargo, existe una tradición budista de enseñanzas, tanto orales como escritas, que se remonta a mucho tiempo atrás, que es muy antigua y relevante, y que podemos usar siempre de una manera reflexiva, y no como un dogma o como una verdad última. Pues el tema principal de esta tradición y de todos los textos que se han escrito, ¿cierto? De todos los textos del Dharma, es simplemente la mente y cómo transformarla para lograr verdadera felicidad y para poder liberarnos del sufrimiento. Por ejemplo, en términos muy básicos, podemos analizar y observar lo que ocurre cuando asistimos a un evento de enseñanzas, por ejemplo, o simplemente las leemos de un libro, analizando y pensando en cuáles son las causas y condiciones que se han dado para que esto ocurra. Así tenemos, por ejemplo, a los lamas que han realizado los preparativos para la enseñanza, los maestros, no necesariamente lamas de la tradición vajrayana, ¿no? De la tradición del budismo vajrayana del Tíbet o de Nepal, sino que en general los maestros, ¿verdad? ¿Cierto? El maestro que realiza el evento, ¿verdad? Además tenemos el traductor, ¿cierto? Que también debe participar, ¿verdad? Etcétera, hay varios elementos, ¿no? Y además las personas que fueron capaces de llegar al evento o tomar contacto con esas enseñanzas. Y también las otras personas que no pudieron hacerlo. Entonces, ¿cómo confrontamos esas dos diferencias, ¿cierto? Entre aquellos quienes se las arreglaron para poder participar y aquellos que no pudieron. Por un lado, podemos decir que hay causas y condiciones que distinguen a quienes lo lograron de quienes no pudieron lograrlo, y esas causas y condiciones de las que estamos hablando son básicamente el mérito, o dicho de otro modo, la energía mental positiva necesaria. Este es un tipo, ¿cierto? Esto que hemos estado haciendo, ¿verdad? Esta reflexión. Es un tipo de investigación analítica bien sencilla que podemos hacer. Y eso lo podemos aplicar a otras instancias de nuestra vida. Podemos decir entonces que una de las condiciones para, ¿cierto? Para tener, ¿cierto? Acceso a una enseñanza, ¿verdad? O a una publicación, a un libro, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cierto? Sea oral o escrito, una enseñanza oral o escrita, en nuestras manos, ¿verdad? O haberla escuchado, ¿cierto?
estar leyéndola, ¿verdad? Requiere de un tipo de energía mental positiva que llamamos mérito, ¿verdad? Así que básicamente todos ustedes, ¿cierto?, que están conectados en este momento, ¿cierto?, han podido establecer esa conexión debido al mérito que han generado, ¿verdad? Esta energía positiva, esta energía mental positiva. Y eso es interesante porque este mérito, esta energía mental positiva, se aplica en muchas cosas para tener éxito a nivel mundano, como para tener éxito a nivel espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, el querer cambiarse de trabajo, ¿verdad? El querer buscar un trabajo con mejores condiciones, ¿verdad? Salariales, etcétera. O un proyecto que estamos intentando llevar a cabo, ¿cierto? Podemos observar en algún momento que no se están dando las condiciones para que ese proyecto, ese trabajo surja, ¿cierto? Entonces esa falta de condiciones básicamente son cierto tipo de obstáculos que están presentes en ese momento que se manifiestan. Entonces, ¿de qué depende? Fundamentalmente que nosotros podamos llegar a tener éxito en esa empresa, ¿verdad? En lograr éxito, ¿cierto? En lo que queremos, ¿verdad? Valga la redundancia, lograr. Depende básicamente de nosotros, ¿no? ¿Verdad? Algunas pueden depender a veces de algunas condiciones adicionales, pero si no existe en nosotros, ¿verdad?, la suficiente intención, ¿verdad?, ¿cierto?, la suficiente energía mental positiva, va a ser muy difícil poder realmente superar esos obstáculos, o dicho de otro modo, esos obstáculos, esa falta de condiciones, ¿verdad?, no se hace solucionar por sí sola. Por lo tanto, necesitamos hacer algo, ¿verdad? Entonces, el hecho de alguna u otra manera, ¿verdad?, conectarnos en este momento para escuchar estas enseñanzas o para lograr éxito en nuestros proyectos depende de este mérito, de esta energía mental positiva, ¿no? Entonces, esto se lo estoy explicando porque necesitamos este mérito, esta energía mental positiva desde el contexto del Dharma para poder sortear los obstáculos que surgen, particularmente obstáculos, ¿verdad?, emocionales y cognitivos, que son los obstáculos que necesitamos remover. Muchas veces estos obstáculos se presentan en la forma de, de obstáculos en nuestra práctica meditativa, ¿verdad? La incapacidad para poder mantenerse estable en la meditación, por poner un ejemplo. Entonces, para eso, ¿verdad?, para poder sortear estos obstáculos necesitamos de ciertos antídotos. Pero para poder utilizar esos antídotos necesitamos de esta energía mental positiva, de esta buena motivación, como a veces le llaman algunos maestros, ¿no? Una correcta intención, ¿no? Así que este es un poco el punto de partida para lo que yo quería comentarles ahora, antes de continuar con, con las explicaciones que hemos estado dando sobre el Vajanakrama. Así que me pareció oportuno eh, entregarles esto para que cuando ustedes estén en algún momento practicando, no se sientan apesadumbrados o no se sientan defraudados porque no pueden lograr practicar, o incluso cuando están haciendo actividades comunes o cotidianas, ¿verdad? Como trabajar, por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros aplicamos, ¿cierto?, este análisis y comprendemos, ¿verdad?, que necesitamos desarrollar esta energía mental positiva, podremos llevar a cabo, ¿verdad?, cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de objetivo que nos propongamos. ¿Ok? Bueno, habiendo dicho eso, vamos a continuar con estas explicaciones del camino de Shamatha. Entonces, para los que no saben lo que es Shamatha, ¿cierto? Shamatha muchas veces se traduce como estabilidad mental, ¿verdad? Corresponde dentro de la meditación budista al componente de la estabilidad o de la calma mental. Entonces, este Shamatha, que es la palabra sánscrita, a veces se le llama Shine en tibetano. En el caso del tibetano, la palabra Shi, ¿cierto? O en el caso del sánscrito, la palabra Shama, se refieren al aspecto de paz o de pacificación. Entonces, el significado de paz o pacificación en este contexto es que normalmente nuestra mente
no está realmente en paz, ¿verdad? No está pacificada, sino que está básicamente en un estado de agitación constante. Entonces la agitación es la agitación del pensamiento, es la actividad mental. Nuestros pensamientos son principalmente una preocupación obsesiva con el pasado, una conceptualización del presente y una preocupación obsesiva con el futuro. Esto significa que usualmente nuestra mente no está experimentando el momento presente. Entonces, si volvemos un poco al análisis etimológico de la palabra shamatha o de la palabra shiné, ¿cierto? Los varios significados de shi y shamatha son pacificación, la desaceleración o el calmarse, el descansar. Y el significado de la última palabra ne o de ta del sánscrito, recuerden colocar sus micrófonos en silencio, por favor. Entonces, como les venía repitiendo, ¿verdad? El significado de la última palabra, ¿cierto? Ne, de la sílaba ne, en tibetano de ta, en sánscrito, ¿verdad? Representa un estado, ¿verdad? Que implica morar o permanecer, ¿verdad? Entonces podemos traducir literalmente la palabra shamatha o shine en el estado de pacificación, ¿verdad? Total, ¿cierto? De permanecer en paz o de morar en paz. Eso es lo que representa esta palabra, ¿cierto? Shamatha o shine. Entonces, cuando queremos recorrer el camino de shamatha o de shine, comprende, ¿verdad? 5 cosas, ¿verdad? La primera de estas 5 cosas son 5 cosas a eliminar, que son los obstáculos, que los hemos mencionado varias veces, pero los vamos a volver a recapitular nuevamente. El segundo punto de este camino son 8 técnicas que son los antídotos. El tercero son 9 métodos para posicionar la mente y que implica, ¿verdad?, trabajar con 4 actitudes auxiliares. El cuarto punto de este camino son los 6 poderes para desarrollar shamatha. Y el último punto de estos 5 es 5 experiencias de meditación que ocurren en el camino. ¿Ok? Entonces la idea detrás, la idea básica detrás de esta forma de explicar el camino de shamatha es básicamente tener un mapa o una guía, ¿verdad?, que nos permite entender y comprender y trabajar de acuerdo al camino de shamatha. ¿Ok? Entonces, haciendo un resumen, las 5 cosas a eliminar son básicamente, ¿verdad?, obstáculos, ¿no? 5 obstáculos. El obstáculo de la flojera, el obstáculo de olvidar la instrucción, el obstáculo de la laxitud o de la agitación, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de estos primeros 3, ¿verdad?, de los 5 que mencionamos, ¿cierto? De esos 3, finalmente agregamos unos 2 últimos que son no aplicación y aplicación. Ya vamos a explicar lo que significa. Cuando hablamos, por ejemplo, de la flojera, ¿cierto?, la hemos explicado de diversas formas, pero básicamente la flojera es un tipo de dificultad que tiene la mente. Y esta dificultad que tiene la mente es la dificultad para poder conectarse con la actividad virtuosa, aquella actividad que permite transformar la mente, ¿verdad? Y no mantener la mente de acuerdo a sus patrones mentales obsesivos o nocivos, que es lo que nosotros habitualmente hacemos, ¿no? Generalmente nosotros no reparamos en eso, sino que lo que hacemos es fomentar esta actitud, estas actitudes nocivas de nuestra mente, o estos estados malsanos de nuestra mente, ¿no? Entonces, el no poder superar estos estados malsanos, ¿cierto?, y tener dificultad para conectarse con lo virtuoso, ¿cierto?, en este caso, por ejemplo, con la disciplina del Dharma, la disciplina de la meditación, le llamamos flojera. Y esta flojera proviene del letargo, del apego a las actividades mundanas y de la baja autoestima.
¿Ok? Entonces ese es el primero, flojera. El segundo, dijimos, es olvidarse, ¿cierto? Olvidarse básicamente de las instrucciones o de los consejos para poder meditar. Entonces, muchas veces a ustedes les debe haber ocurrido, ¿verdad? Están escuchando esta explicación o alguna de estas explicaciones que hemos transmitido por internet y cuando quieren llegar a meditar se dan cuenta que no recuerdan lo que había que hacer, particularmente para poder meditar. Entonces, ¿cierto? Este obstáculo, ¿verdad? Le llamamos olvidar la instrucción. ¿Ok? El tercer obstáculo es lo que llamamos laxitud y agitación, o laxitud o agitación. Entonces, en cualquiera de estos dos casos, ¿verdad? Cuando surge la laxitud o la somnolencia, como a veces se puede encontrar en algunos textos, y la agitación, estos dos aspectos, ¿verdad? Contrapuestos, estos dos estados mentales contrapuestos, se manifiestan en un nivel burdo y sutil. Entonces, cuando hablamos de la laxitud o de la somnolencia, es básicamente un estado donde la mente se apaga y se vuelve torpe. Si lo observamos desde el punto de vista de la meditación, esto se aplica también a la pérdida de una representación clara del objeto de meditación, en la cual las características de este objeto de meditación se pierden o se hacen borrosas. Ahora, cuando nos surge la somnolencia, ¿cierto? Y surge lo contrario, la agitación, lo que ocurre con la mente es que la mente está totalmente inquieta y es incapaz de permanecer en el objeto de meditación que estamos usando. Por ejemplo, la respiración. Entonces es posible que la mente se fije en otras cosas, pero no obedece a nuestra intención de fijar, de enfocarnos, ¿verdad?, en el objeto o en el aspecto de la meditación que hemos elegido. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de fijación, ¿cierto? Cuando hablamos de enfocarnos en un objeto de atención, este tipo de foco de fijación tiene dos aspectos. Uno que tiene que ver con el aspecto de la fijación del lugar o estado al que se dirige la atención mental, y el de la aprehensión o de la fijación del aspecto de claridad del objeto de meditación que estamos usando. Entonces, este último aspecto es el que da origen a la aprehensión o fijación de la imagen cognitiva del objeto de meditación. ¿Ok? Cuando experimentamos agitación, este tipo de agitación corresponde a una, podríamos decirlo, subcategoría de los tipos de movimiento mental errático, o mejor dicho, de otro modo, de distracción o de dispersión, y es considerado una falta respecto al posicionamiento de la mente en el objeto que hemos elegido para poder meditar, ¿no? Y esto básicamente ocurre debido a la interferencia del deseo y del aferramiento, ¿ya? Entonces, cuando estamos experimentando, ¿cierto?, la agitación, por ejemplo, ¿verdad? Como decíamos, surgen dos niveles. Un nivel burdo, donde perdemos completamente la fijación o el posicionamiento mental en el objeto, debido a que nuestra aprehensión o esta fijación, ¿cierto?, es muy débil, es tan débil que la llegamos a perder, no es suficientemente estable, ¿verdad? Esto es lo que ocurre en el nivel burdo. Ahora, en el nivel sutil, la agitación, cuando ocurre, somos capaces, ¿verdad?, de poder mantener esta fijación mental, pero no es suficiente para poder sostener el objeto de manera completa, por lo que hay un flujo de pensamientos subyacentes acerca del objeto, ¿verdad?, o acerca de otras cosas. Incluso en los casos en que no hay un flujo de pensamientos, ¿verdad?, subyacentes, ¿verdad?, el exceso de tensión o de agitación puede provocar el deseo de querer abandonar el objeto de atención. ¿Ok? Por eso que es importante reconocer este aspecto, cualquiera de los dos realmente, ¿no? Tanto la agitación como la somnolencia. Si vamos ahora al caso de la somnolencia o de la laxitud,
¿verdad? Que es básicamente una forma en que la mente se hunde, ¿cierto? Un hundimiento de la mente. Y es básicamente un tipo de interrupción en la concentración en el objeto, debido a una falla en el aspecto de la claridad respecto al objeto de atención. Entonces aquí podemos decir que aparte del nivel burdo, surgen dos niveles más profundos todavía. En el nivel burdo, cuando ocurre esta somnolencia o laxitud, perdemos el objeto debido a que el aspecto de claridad es demasiado débil, como para que el objeto aparezca. No se vuelve nítido, podríamos decirlo, suficientemente nítido. Esto puede estar acompañado con pesantez de cuerpo y de mente, y con o sin la presencia de la somnolencia, de este estado de querer dormir, ¿no? Esto es lo que representa el aspecto burdo, ¿no? Ahora, en el nivel medio, el objeto aparece, pero la fijación no es fuerte y carece de un foco claro. Por lo tanto, desde este punto de vista, desde el punto de vista del nivel medio, este objeto de meditación en el que nos estamos enfocando para meditar aparece poco nítido. En un nivel más sutil, el objeto aparece, hay un foco nítido, pero debido a que la fijación no es suficiente, no se vuelve algo fresco, nuevo. ¿Ok? Ahora, una de las características de estos tres niveles, ¿verdad? Cuando se manifiestan, ¿verdad? Estos tres niveles de la laxitud o de la somnolencia, ¿cierto? Una característica común en estos tres niveles es estar ausentes. Es básicamente una falta de presencia mental. ¿Ok? Entonces, para poder superar, ¿cierto?, estos obstáculos, necesitamos ocupar antídotos. El problema es que surgen los obstáculos también cuando uno no aplica, ¿cierto? Y este es el cuarto de estos obstáculos o estas cosas que hay que eliminar, ¿no? La no aplicación de antídotos. Entonces, esta no aplicación de antídotos es básicamente no usar los antídotos para poder controlar la laxitud o la agitación, por lo cual la mente permanece bajo la influencia de estos durante la práctica. Entonces, permitiendo que en vez de poder superar estos obstáculos, ¿cierto? En particular, los que corresponden a nuestros patrones erróneos mentales, ¿verdad? Ocurre lo opuesto. Reforzamos nuestros patrones erróneos en lugar de adquirir las experiencias de la meditación correcta. ¿Okay? Esto ocurre cuando no aplicamos antídotos ante la presencia de obstáculos, ¿verdad? En particular estos que estábamos mencionando, que son la somnolencia y la agitación. Y finalmente el último obstáculo, ¿cierto?, a describir es lo que ocurre cuando aplicamos antídotos en forma excesiva, la sobreaplicación o la aplicación excesiva. Entonces, sin necesidad de aplicar antídotos, los aplicamos igualmente provocando una pérdida de balance o equilibrio meditativo. También ocurre que al aplicar demasiados antídotos, entonces la mente agitada cae en el extremo opuesto, ¿cierto?, que es la laxitud, o una mente, ¿verdad?, que experimenta laxitud, cae en el otro extremo, que es la agitación. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos hacer para poder superar todos estos obstáculos? Por ejemplo, como un antídoto a la flojera, lo que debemos hacer es meditar en las ventajas de practicar la meditación shamatha, lo que ocasiona que la mente desarrolle confianza en particular en la práctica. Entonces esto nos permite desarrollar una intención o aspiración de lograr el fruto de la práctica. Y eso a su vez crea una forma de perseverancia, de hacer esfuerzo por algo positivo. Y esto finalmente nos lleva a una experiencia de bienestar, lo que refuerza el que podamos aplicarnos a la práctica, ¿verdad? Entonces, entre las cosas que podamos hacer, ¿verdad?, para poder lograr esto es, ¿verdad?, cultivar el esfuerzo en la búsqueda de la meditación o samadhi, ¿cierto?, o absorción meditativa. Entonces, como una manera un poco de poder recordar esto, ¿cierto?, de cultivar, de hacer un esfuerzo por lograr samadhi, podemos reflexionar o leer acerca de la vida de los grandes yogis y de los grandes maestros budistas. Y por otro lado,
acerca de las cualidades y ventajas de practicar meditación. Cualquier texto, cualquier artículo que ustedes pueden encontrar por ahí por internet, ¿verdad? Bueno, algún libro, por ejemplo. Otra cosa que se puede hacer es crear un ambiente que motive a meditar y a perseverar en la práctica de la meditación, ¿verdad? En tanto que el esfuerzo, el aspecto del esfuerzo es clave para poder acceder a la práctica de shamatha. Esto significa que necesitamos desarrollar un tipo de esfuerzo para generar nuevos hábitos mentales y poder revertir los hábitos mentales previos. Entonces, una vez logrado esto, la práctica puede transcurrir sin esfuerzo. Ahora, esto también es válido para aquellas prácticas en los métodos superiores de meditación que llamamos, entre comillas, sin esfuerzo. Por ejemplo, las prácticas del Mahamudra o del Dzogchen, que requieren igualmente cierto grado de esfuerzo y práctica repetida para poder lograr un estado de relajación profunda de nuestras tensiones físicas y las tensiones mentales sin perder cierto el aspecto de lucidez, de claridad y de presencia mental. Entonces, para esto ayuda, por ejemplo, meditar en los 4 pensamientos que transmutan la mente, ¿verdad? O que dirigen la mente al samsara nirvana, que son la preciosa existencia humana, la impermanencia, el karma y el samsara. Si no saben dónde poder encontrar esa información, me pueden contactar y yo les puedo mandar algo, algún tipo de documentación y algunas instrucciones para poder meditar en ello. ¿Ok? E igualmente, ¿cierto? Ayuda al meditar en los, ¿verdad? ¿Cierto? Ayuda a meditar o cultivar, ¿no? Meditar o cultivar también son sinónimos, ¿no? Eh, la confianza, ¿cierto? En el propio samadhi. De modo que al experimentar los beneficios de la meditación, ¿verdad? Esto refuerza nuestra fe, nuestra convicción, básicamente. Nuestra confianza en la práctica y en la necesidad de establecernos en este estado. ¿Verdad? Para eso podemos recordar, por ejemplo, las palabras de Buda Maitreya, cuando él dice que si uno es capaz de meditar un solo segundo de introspección, ¿cierto? De presencia mental clara, completa, ese segundo es un segundo de Buda. ¿Okay? Por lo tanto, no importa si nosotros no meditamos, ¿verdad? Durante 5 horas, durante un día completo. Un solo segundo de meditación es mucho más útil, más provechoso, que meditar 10 minutos completamente distraído. ¿Bien? ¿Qué más podemos hacer? Cultivar el esfuerzo por permanecer en samadhi, meditando en las ventajas y en las desventajas de no tener samadhi o de no cultivar la meditación, ¿cierto? Samadhi o meditación podemos decir que son equivalentes, palabras equivalentes. Y esto es necesario a la hora de haber logrado, ¿cierto? Un cierto tipo de absorción meditativa. Sobre todo ya que al comienzo estos periodos, ¿verdad? Como explicamos un poquito antes, son bien breves, donde hay bastantes distracciones que fácilmente nos sacan de este nivel de práctica. Entonces es necesario evocar un sentido de un estado de profunda alerta, totalmente relajada, fresca y natural, cuando estamos practicando, de modo de mantenernos en ella sin esfuerzo. ¿Okay? ¿Qué otra cosa más podemos hacer? Cultivar confianza en este estado de samadhi. Esto es la capacidad de la absorción de equilibrio meditativo, ¿cierto? De lograr un estado de presencia verdadera, de presencia mental. Y esto se logra cuando al comprender la práctica logramos además experiencias que conducen al conocimiento de nuestra propia condición natural, de nuestra propia naturaleza de la mente. Esto es básicamente algo que ocurre cuando logramos la unificación de el aspecto de shamatha y el aspecto de vipassana, que son realmente el tipo de samadhi auténtico del cual estamos hablando. Y este tipo de samadhi tiene la capacidad de poder eliminar nuestros estados mentales negativos, tiene la capacidad de poder transformar nuestra mente. ¿Qué más podemos hacer? Constatar que la meditación y el samadhi son estados verdaderamente positivos. Y esto ocurre al comprobar que durante la meditación, y en particular en la post-meditación, la mente abandona los objetos no virtuosos o estos estados no virtuosos mentales y se establece en un estado de no distracción y de mayor comprensión del medio interno y externo. Y esto es súper importante. Si nosotros constatamos, por ejemplo, que en medio de una manifestación, por ejemplo, donde ¿verdad? La gente, ¿cierto? Reacciona a través de la ira, del odio, podemos mantener, por ejemplo, la paz, ¿cierto? Podemos mantener la compasión y podemos conducirnos con una conducta inteligente.
¿verdad? Sin reaccionar a través de las emociones negativas, entonces eso quiere decir que nuestra práctica de meditación está realmente resultando, está realmente haciendo algún tipo de efecto positivo en nuestras mentes, ¿no? Por el contrario, si cuando practicamos meditación nuestra mente es mucho más estrecha, ¿cierto? Reaccionamos más ante las emociones negativas, ¿verdad? Cultivamos más la no virtud en vez de la virtud. Entonces eso quiere decir que hay un problema con nuestra meditación o bien no estamos entendiendo el método que estamos ocupando. ¿Ok? Igualmente las cualidades positivas de la mente iluminada bodhicitta, ¿cierto? Compasión y sabiduría, se manifiestan de manera más fácil o incluso de manera espontánea. ¿Ok? Entonces el maestro Shantideva explica que hay 4 soportes y 2 fuerzas para poder mantener este aspecto de la perseverancia en la meditación. El primero es la aspiración firme, ¿verdad? Donde uno está firmemente convencido de los beneficios de la meta, ¿cierto? Del objetivo final que es el despertar o la iluminación y de las desventajas de no lograrla. Así entonces la aspiración, ¿verdad? No puede ser debilitada. Ese es el primero. El segundo es tener estabilidad o autoconfianza que viene de examinar si somos capaces de lograr esta meta. Y al estar convencidos de que podemos, aplicándonos con estabilidad, aunque el progreso en nuestra meditación tenga altos y bajos. Ese es el segundo. El tercero es tener alegría, es decir, no estar satisfechos solo con un poco de progreso, sino alegrarse y disfrutar el avance con un sentido de autosatisfacción. Y eso fue un poco lo que hizo el Buda. El Buda jamás estuvo satisfecho con los logros que él alcanzó, él siempre quiso aspirar a más. Siempre trató de repasar sus propios límites, sus propios obstáculos. Y eso es un poco lo que debemos hacer. ¿Ok? Y finalmente descansar. ¿Verdad? Descansar significa tomar un descanso cuando estamos cansados, pero no por flojera, sino para poder refrescarnos. ¿Ok? Y estos son los 4 soportes y las 2 fuerzas, ¿cierto? La primera es aceptar de modo natural lo que necesitamos para practicar y lo que tenemos que eliminar para lograr nuestra meta. Y también aceptar naturalmente las dificultades habiéndolas examinado de manera realista. Esa es la primera. Y la segunda de estas fuerzas es tomar control de nosotros mismos y aplicarnos a lo que deseamos lograr. Incluso esto lo podemos extrapolar para cualquier actividad cotidiana, ¿no? En los negocios, en el trabajo, en la familia, en todo el nivel de la condición humana. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un descanso, vamos a tomar unos 10 minutos para refrescarnos, para pararnos, para ir al baño, para tomar té y volvemos. Vamos a tomar la postura de meditación, la postura de 7 puntos, haciendo nuevamente un repaso, ¿verdad?, de estos 7 puntos de la postura de Vairochana. ¿Cierto? El primero es la postura de piernas cruzadas, la postura de loto o Padmasana. ¿Verdad? Las piernas cruzadas, ¿verdad?, donde el pie izquierdo descansa sobre el muslo derecho y el pie derecho descansa sobre el muslo izquierdo. O bien alternativamente, ¿cierto?, este pie derecho está debajo del muslo izquierdo. Esa es otra forma. O una tercera opción es tener las piernas cruzadas completamente. ¿Ya? Alternativamente, si uno tiene problemas en las rodillas, en las piernas, en general uno puede usar una silla. ¿Ok? Ahora vamos al segundo punto de la postura, que es la postura de la espalda. Este es el punto más importante. La espalda debe estar recta. ¿Ok? Recta, pero eso no significa que uno deba estar tieso o apretado. ¿Ok? Recordemos que si el cuerpo está tenso, ¿cierto?, la mente también va a estar agitada, porque cuerpo y mente son 2 aspectos que están conectados, no están separados. ¿Verdad? Si la mente está tensa, agitada, el cuerpo también y viceversa. ¿Ya? Así que es importante que uno en un comienzo se relaje. Por eso que siempre destinamos unos minutos a relajarnos. ¿Ok? Espalda recta, entonces, el segundo punto. El tercer punto tiene que ver con los hombros, los brazos y las manos. ¿Ok? Tercer y cuarto punto.
que las manos, ¿cierto? La mano derecha descansa sobre la palma izquierda y los pulgares se tocan. ¿Ok? Y este gesto con las manos, ¿verdad? Lo llevamos 2 dedos bajo el ombligo, como si estuviéramos, ¿verdad? Presionando, ¿cierto? Con las manos en el bajo vientre, presionando un poco levemente. ¿Ok? Y el siguiente punto, que es el cuarto, es la postura de los brazos, donde los brazos, ¿verdad? Están formando una especie de curvatura, ¿cierto? Como si estuviéramos sosteniendo algo en las manos. ¿Ok? Esta postura, ¿cierto? De las manos y de los brazos se le llama, ¿verdad? La postura del buitre, que es la postura que mostraba, ¿verdad? Gautama Buda o Shakyamuni. Los hombros también están relajados, ¿ok? No están ni muy arriba, ¿cierto? Ni muy tensos, ni muy arriba, ¿verdad? Ni demasiado abajo, ¿ok? Están en el mismo nivel, ¿verdad? Quinto, el mentón. El mentón se recoge, ¿cierto? Uno lleva el mentón, podríamos decir, hacia el pecho, ¿verdad? Si están familiarizados con las técnicas del yoga, esta forma, ¿verdad? Donde uno lleva el mentón hacia el pecho se llama Jalandhara Bandha en el yoga. ¿Ya? Entonces uno imagina o siente más bien que la nuca está completamente abierta y la columna está totalmente alineada en ese punto. ¿Ok? Ahí va el quinto. El sexto, ¿cierto? La lengua toca el paladar. Y el séptimo, la mirada. La mirada apunta hacia el suelo. Para este tipo de prácticas, la mirada siempre hacia el suelo. ¿Bien? Entonces vamos a meditar un rato recordando estos 7 puntos. Vamos a tomar la postura y vamos a relajarnos un rato, durante unos 5 minutos aproximadamente. Relajarnos significa relajarnos de cuerpo y mente. La mente se relaja al no seguir los pensamientos, no pensar en algo en particular, dejarla completamente de manera natural. Bien, vamos a hacer eso, entonces podemos cerrar los ojos en este caso, para este ejercicio, y descansar en la postura durante 5 minutos. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces vamos a practicar de ese modo por 5 minutos.
Podemos ir soltando la postura suavemente, estirar las piernas y descansar un momento para refrescarnos, ¿ok? Sin perder este aspecto de lucidez y de presencia mental que hemos tratado de cultivar durante este rato, ¿ok? Siempre eso es importante, ¿ok? Mantener eso entre periodos de descanso, que fue lo que explicamos un poquito antes. Ok, continuando con la explicación, ¿verdad?, de los antídotos, ¿cierto? En detalle, ¿verdad? El antídoto del olvido de las instrucciones, ¿cierto? Y del objeto de meditación. ¿Qué es lo que podemos hacer para poder superar este obstáculo? Lo primero que podemos hacer es tener buena memoria, ¿cierto? Eso significa recordar el objeto de meditación, hacer el esfuerzo por recordar el objeto de meditación. Anotar por ahí, de modo de poder, ¿verdad?, tener una ayuda a memoria. Lo otro que podemos hacer es tener la mente enfocada. Y lo tercero que podemos hacer es tener un estado de claridad mental y de nitidez. Bien. Y esto trae tres resultados. El primero, el objeto aparece claro y nítido ante la mente. El segundo de estos tres resultados es que los pensamientos disminuyen. Y el tercero es que uno experimenta una sensación de bienestar físico y mental. Entonces, para esto, es importante equilibrar el esfuerzo por enfocarse en el objeto con la relajación de la mente. Una vez que hemos logrado un cierto grado de enfoque o claridad, ¿ya? Es incorrecto únicamente forzar la mente en enfocarse en el objeto de modo continuo, ya que el esfuerzo continuo generará una sensación de gran concentración artificial que más tarde estará acompañada con movimientos más intensos de la mente, es decir, más agitación en la post-meditación, ¿verdad? Especialmente cuando uno sale del lugar de la meditación, ¿verdad?, y se pone a hacer sus actividades diarias. Entonces lo que debe hacerse es enfocarse con gran intención en el objeto primero y luego relajarse, ¿ya? ¿Ok? Esto lo podemos constatar cuando estamos meditando, ¿cierto? Especialmente cuando nos enfocamos en el objeto de meditación, ¿cierto? Sea cual sea, del tipo que sea. ¿Ok? Entonces, una vez que uno nota que la concentración o el recuerdo del objeto, la claridad, etcétera, disminuyen cuando uno está meditando, entonces uno deberá hacer un nuevo esfuerzo para reenfocarse o para refrescar, ¿cierto?, este aspecto de foco, de concentración. Tal como cuando se conduce un caballo brioso, ¿verdad? Uno no debe presionar demasiado al animal para ir en una dirección, tirando las riendas, ¿verdad? Sino que uno debe ir tirando y esperar a que el animal desarrolle la obediencia de continuar en esa dirección, en la dirección que deseamos, con el mínimo de tirones, ¿verdad? O en este caso, en nuestra práctica, con el mínimo de recuerdos, ¿no? El objetivo aquí es entrenar a largo plazo y no obtener un resultado de corto plazo que luego se pueda perder. Bien, entonces, para esto es esencial desarrollar tempranamente equilibrio entre la atención y la relajación, entre un estado de alerta, ¿cierto? Un estado de alerta que trascienda ambos, ¿eh? Ahora, como antídoto para la laxitud y para la agitación, el antídoto principal es simplemente darse cuenta de lo que está ocurriendo, para lo cual se necesita chequear la propia mente a cada rato. Esto también se aplica en la post-meditación, ¿ok? Entonces, en la práctica, un practicante superior se da cuenta enseguida cuando aparece la laxitud o la agitación, ¿ya? Un practicante intermedio se da cuenta cuando ya surgió la laxitud o la agitación, y un practicante inferior demora en darse cuenta del surgimiento de alguno de los dos. Cuando hablamos de estos niveles,
Nos referimos más bien a un tipo eh, de practicante que tiene que ver con la experiencia que él ha tenido, ¿no? Atiende básicamente a su experiencia. Entonces esto nos permite, ¿verdad?, ajustar o retomar el foco si lo hemos perdido, o aclarar la aprehensión del objeto si lo hemos perdido, ¿verdad? Notar igualmente, ¿cierto?, si hay obstáculos que estén apareciendo en el momento que estamos meditando. Entonces lo importante es que debemos entender que shamatha tiene dos características. Una es la lucidez aguda y la otra es poseer la cualidad de la mente enfocada en un solo punto, o lo que llamamos también concentración unidireccional o ekagrata. Por lo tanto, la laxitud afecta a la lucidez de shamatha y la agitación por su parte hace que sea obstruido el enfoque en un solo punto. Entonces, para que exista shamatha, en este aspecto de la laxitud y la agitación, se deben eliminar dos obstáculos que se producen tanto a nivel sutil como en el nivel burdo. ¿Ok? Desde el punto de vista de la agitación, y en particular de la agitación burda, la mente se distrae de su objeto de meditación. Entonces sus antídotos son, como método para evitar la agitación, simplemente hay que recordar el objeto. A su vez, recordar el objeto es mantener el foco, ¿cierto? El foco de atención en el objeto. De modo de fijar, de generar una fijación de la mente en el objeto. Como método de reconocer, ¿verdad? Para poder reconocer este estado de agitación, necesitamos evitar la distracción, y para poder evitar la distracción necesitamos desarrollar lo que se llama alerta. Tal cual como cuando uno sale de su casa, ¿cierto? Va a subirse al auto y se percata que antes de subirse, antes de llegar a subirse al auto, se percata que no está con las llaves del auto. Entonces tiene que regresar a su casa, devolverse, buscar las llaves y salir. Esto es un poco una idea, ¿verdad?, de qué es lo que uno debe hacer, ¿cierto? Cuando estamos meditando, estamos enfocándonos en la respiración, por ejemplo. Mantener la alerta significa que en el momento en que hemos perdido el foco, ¿cierto?, tratar de llevar este objeto, ¿cierto?, que es la respiración en este caso, de vuelta a la mente. Y hacer eso cada vez que uno pierde el foco, ¿cierto? Se nos fue el objeto de meditación, lo volvemos a traer hacia nosotros. Lo volvemos a perder, lo volvemos a traer. ¿Ok? Al comenzar la meditación, entonces fijamos la mente en el objeto. Esto se llama, en este mapa, ¿cierto?, de la práctica de shamatha, ¿cierto?, de los 9 posicionamientos de la mente, esto se llama posicionamiento inicial. Por lo tanto, al aparecer la distracción en la mente, se usa entonces el posicionamiento repetido. Es decir, ¿cierto? Esto lo vimos en las sesiones pasadas. Cada vez que se pierde el objeto, se vuelve a posicionar, que es lo que yo recién dije. Entonces, según la frecuencia que necesitemos en aplicar el posicionamiento repetido, será nuestro nivel de atención. Es por esto que en un comienzo se aconseja meditar por poco tiempo, sesiones breves. En esto, la relajación de la mente ayuda, por ejemplo, recitar plegarias, mantras, por ejemplo, o leer un sutra. ¿Ya? Entonces aquí estamos dando tips, ¿verdad? Ayudas, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, utilizarlas como antídotos para controlar, ¿cierto?, superar esta agitación. ¿Ok? En la agitación sutil, la mente se vuelve levemente distraída y va y viene levemente en relación al objeto de meditación. Entonces, los antídotos que podemos utilizar para superar esta agitación sutil son recordar el objeto, meditar en la impermanencia, meditar en los 3 reinos inferiores del samsara, meditar en el sufrimiento del samsara y aplicar técnicas para cortar la agitación. ¿Ok? Hay muchas técnicas para cortar la agitación. Por ejemplo, relajarse. Simplemente relajarse. Recostarse, por ejemplo, ¿cierto?, en un mat. Esto siempre lo he explicado. Algunos de ustedes ya la saben. ¿Cierto? Relajarse en un mat y simplemente hacer nada. Completamente relajado, sin siquiera modificar la mente. Simplemente relajarse. Lo que puede ocurrir es que uno al final se duerma. ¿Ok? Hay que tratar de evitar eso. Hay que tratar de mantener una relajación consciente, con presencia mental. ¿Ok? Esto es lo mismo que se aplica en el yoga con la postura de Shavasana, la postura del cadáver. El mismo principio. ¿Bien? Ok, vamos a meditar nuevamente. Vamos a tomar la postura de meditación.
Y lo que vamos a hacer ahora es, con los ojos abiertos o semiabiertos, mirando hacia abajo, vamos a enfocarnos en la respiración. ¿Ok? Una respiración suave, a nuestro propio ritmo, siempre por la nariz. Inhalamos y exhalamos por la nariz. ¿Ok? Podemos enfocarnos en la sensación del aire rozando la zona de la piel entre el labio superior y el comienzo de la nariz, como punto de partida, o enfocarnos en la punta de la nariz, ¿verdad? En la sensación que se produce al momento de entrar y salir el aire. ¿Ok? Bien, vamos a meditar entonces, practicar meditación por unos 5 minutos más.
Soltamos las piernas, descansamos un momento para refrescarnos. Podemos pararnos también para permitir que la sangre vuelva a irrigarse, ¿verdad? Para que no se nos duerman los pies. Ok. Volviendo entonces con respecto a los obstáculos, ¿cierto? Ahora toca el caso de la laxitud. La laxitud burda, ¿cierto? En particular, en este caso, la laxitud burda, el cuerpo se vuelve pesado, la mente se oscurece y el objeto de meditación se desenfoca. Por lo tanto, hay una disminución de la claridad y de la transparencia con respecto al objeto. Entonces, para poder superar este obstáculo, este nivel del obstáculo, ¿cierto? El aspecto burdo de la laxitud, los antídotos son lavarse la cara, caminar, usar ropa ligera, sentarse en un cojín duro y meditar en la impermanencia. Con respecto al nivel sutil de la laxitud sutil, en este nivel se pierden los detalles del objeto de meditación. Entonces, para poder superar esto, sus antídotos son reflexionar, ¿verdad?, en las cualidades de las tres joyas, ¿cierto?, en Buda, Dharma y Sangha. Crear una imagen mental de luz, algo muy parecido a lo que hicimos al comienzo cuando hicimos la práctica del refugio. Visualizar intensamente luminoso al Yidam, o Ishtadevata, la deidad de meditación, en particular para la gente que practica el camino del Vajrayana, del sendero tántrico, ¿cierto? En este tipo de métodos del camino Vajrayana, no se practica como se practica generalmente los sutras, ¿verdad? Sino que aquí aplicamos métodos que tienen un particular nivel de interdependencia, ¿verdad? Donde uno utiliza estas deidades de meditación que son soportes para la práctica meditativa, y uno tiene como eh, objetivo, ¿verdad? Objeto, fundirse, ¿verdad? Fundir la mente con el Yidan, ¿verdad? Con el objetivo de volverse uno solo, ¿cierto? Básicamente eso equivale a comprender, ¿verdad?, que este Yidan, que representa la mente iluminada del Buda, ¿cierto?, y uno mismo son inseparables, ¿verdad? De modo de actualizar completamente el fruto. Estos métodos son mucho más poderosos, mucho más profundos, ¿verdad?, que los métodos sútricos. Entonces, lo que uno puede hacer, ¿verdad?, para poder superar estos obstáculos que también ocurren en el método, en los métodos de meditación del Vajrayana, ¿cierto? Uno puede visualizar de manera muy luminosa a la deidad de meditación. También de manera muy similar como lo hicimos con la práctica del refugio al comienzo de la sesión de hoy. También lo que se puede hacer es visualizar luz muy intensa y brillante que sale del corazón de la deidad de meditación. ¿Eh? Otro tipo de prácticas que se pueden utilizar para superar la laxitud sutil son las técnicas de Tsalung, ¿verdad?, de canales y vientos o pranayama, que unen mente, espacio y aliento. Hemos visto en algunas sesiones, ¿verdad?, algunas de estas técnicas. En algún momento, si tenemos la oportunidad, podemos volver a hacer un repaso de todos estos métodos. ¿Okay? Si algunos de ustedes piensa participar del curso de introducción, vamos a ver estos métodos a cabalidad, ¿verdad? Pero por lo pronto lo que pueden hacer es hacer un ejercicio muy sencillo de respiración cuando estén en sus casas, practicando en sus casas con más tiempo, eh, donde al momento de inhalar ustedes cierran el puño, ¿verdad? Sus puños están, ¿verdad?, situados, ¿verdad?, sobre las rodillas, y ustedes al momento de inhalar
inhalan con el pulgar adentro del puño, ¿verdad? Uno puede imaginar, ¿cierto? Igual como cuando quiere pegarle a alguien, ¿verdad? Con el puño, uno imagina ahora que el puño está adentro, ¿ok? Entonces el pulgar que está dentro del puño toca la base del dedo anular, ¿verdad? ¿Cierto? Eso uno lo hace en ambos puños, ¿verdad? En los dos puños el pulgar está adentro, tocando la base del dedo anular, ¿verdad? Cuando tocamos la base del dedo anular, básicamente lo que estamos haciendo es someter, ¿verdad? O controlar dos canales particularmente que controlan la emoción de la ira y el deseo. Eso es lo que hacemos cuando presionamos el pulgar, con el pulgar la base del dedo anular. ¿Ok? Entonces cerramos el puño al momento de inhalar, con los pulgares adentro, y al momento de exhalar, abrimos completamente las manos, ¿verdad? Inicialmente uno hace este proceso 3 veces. Repetimos este ejercicio 3 veces, pero si uno lo quiere hacer, lo puede hacer más veces. ¿Ok? No hay una regla fija. La idea es que mientras uno hace este ejercicio de inhalar con los puños cerrados y exhalar con las manos abiertas, el cuerpo se relaja y la mente también se relaja. ¿Okay? Eso equivale a no darle vuelta a los pensamientos del pasado, del presente y el futuro. ¿Okay? Mantenerse en un estado de completa apertura mental, sin fijarse en algo, sin pensar en algo en particular. Dejar la mente de manera natural. ¿Okay? Y esta es la base para todos los demás ejercicios de Salungo Pranayama. En la tradición de Yonghi, que es la tradición que enseñamos nosotros, la tradición de nuestro maestro, hay 3 ejercicios de salud, que son los ejercicios principales. Hay más ejercicios de salud y hay variaciones, por ejemplo, que dependen mucho de la tradición de la cual haya recibido el maestro. ¿Okay? Pero en nuestro linaje, en nuestra escuela, son 13 las series, ¿no? Así que si ustedes en algún momento desean participar de los cursos de IKL, van a poder tener acceso a estas explicaciones. ¿Ya? Pero este ejercicio es el básico, es el principal. ¿Okay? Así que lo puede hacer cualquiera. ¿Ya? Ok. Finalmente, ¿verdad? Antídotos, ¿verdad? Contra la no aplicación y la aplicación excesiva. Contra la no aplicación, esto quiere decir que al momento de aparecer la laxitud y la agitación, ¿verdad? Hay que aplicar un antídoto, ¿verdad? Esto es con respecto a la no aplicación. Por un lado, si la mente está muy tensa, el aspecto de la claridad es mayor, pero la estabilidad disminuye. Por lo tanto, la agitación aumenta. Por otro lado, si la mente está muy relajada, su estabilidad aumenta, pero la claridad disminuye, aumentando así su laxitud o somnolencia. Entonces, para poder superar esto, los antídotos son los siguientes. Reconocer en la propia mente el obstáculo de la laxitud y la agitación. Ese es el primer punto. ¿Ok? Luego, uno debe mantener un estado de presencia y claridad. Y el tercero es lograr un equilibrio entre estabilidad y claridad, que es el logro del camino medio a nivel práctico. Es decir, es el punto de convergencia donde comienza el samadhi, absorción meditativa. ¿Ya? Ok, esto con respecto a la no aplicación. Ahora, con respecto a la aplicación excesiva sobre aplicación. Lo único que hay que hacer, lo único que opera acá es relajarse. Eso es lo primero, relajarse. Y lo segundo es no aplicar antídotos para evitar la aplicación excesiva. ¿Ok? No aplicar antídotos. ¿Bien? Ok. Vamos a tomar la postura de meditación por última vez. Y vamos a volver a enfocarnos en la respiración nuevamente. ¿Ok? Por unos 5 minutos más. La misma instrucción que dimos antes. ¿Ok? Entonces nos enfocamos durante 5 minutos más.
Muy bien. Podemos soltar la postura, estirar las piernas y relajarnos ahora. Estamos llegando al cierre de la sesión de hoy, así que si tienen alguna consulta, pregunta que quieran hacer, la pueden hacer ahora. Tengo una pregunta de Mónica. Ella pregunta que cuando yo explicaba que uno podía, ¿verdad?, recitar plegarias, ¿cierto? ¿Verdad? Recitar plegarias, ¿verdad? O mantras, ¿verdad? Eso se puede hacer en realidad para distintos tipos de obstáculos. Para distintos tipos de obstáculos uno puede hacer eso. ¿Ok? Pero cuando hablamos de plegarias en general, ¿verdad? En particular, cuando uno experimenta agitación, ¿cierto? En particular la agitación burda. Eh, Uno puede no solamente recitar las plegarias de apertura y cierre que utilizamos, ¿cierto? Con las que utilizamos durante estas sesiones de meditación. ¿Okay? Uno puede utilizar cualquier tipo de plegaria que conozca. ¿Ya? En estas mismas plegarias de apertura y cierre, también, en algunas de las secciones hay mantras. ¿Okay? En particular, el mantra que usamos para poder potenciar y purificar las ofrendas del mandala, ¿verdad? Todas esas plegarias y prácticas, ¿verdad?, que funcionan básicamente como una forma de loyón o de adiestramiento mental, incluyendo estos mantras que aparecen, este mantra que aparece en las plegarias de apertura y cierre, son un poco una guía, ¿verdad?, y una forma de poder acumular mérito, esta energía mental positiva que mencionamos al comienzo. ¿Ya? Se pueden recitar otros mantras, por ejemplo, o dharanis como los que uno encuentra en los textos de los sutras, ¿verdad? En algunos sutras, en particular en los sutras del Mahayana, uno encuentra diversos mantras, prácticas y rituales incluso que ayudan a poder enfocar la mente, dirigir la mente con una correcta intención, ¿verdad? Y remover ciertos obstáculos. ¿Verdad? Todo ese tipo de prácticas se pueden hacer. Dentro de las prácticas del Vajrayana hay mantras también, pero esos mantras requieren que uno los haya recibido de parte de un gurú de la tradición Vajrayana. ¿Okay? Entonces, esa es parte un poco de la condición de poder practicar el camino del Vajrayana, recibirlos de parte de un gurú. Cuando hablamos de recibirlos, en realidad es una palabra como bien exótica, que es básicamente que el maestro te susurre o te recite verbalmente ese mantra. Entonces, cuando el maestro hace eso, uno tiene la autorización para poder practicarlo, recitarlo. ¿Ya? Y hay varios otros usos que se pueden hacer, darle al mantra como tal. ¿Eh? En algún momento, si tenemos la oportunidad más adelante, en alguno de los cursos podemos explicar un poco eso. ¿Okay? La segunda pregunta, la información sobre el curso el 21 y el 22 la estamos subiendo a la web y la estamos subiendo a la página de Facebook. Así que es muy probable que te vayas a enterar. Si no, te mando yo la información directamente por Facebook. ¿Te parece? Creo que Roberto también me hace una pregunta. No hay por qué, Roberto. Muchas gracias a ti por el apoyo. No sé si tienen otra pregunta antes de cerrar la sesión de hoy con las plegarias de cierre, con la plegaria de dedicación. Ok, muchas gracias a ustedes. Bien, vamos a cerrar la sesión entonces con las plegarias de dedicación de mérito. Ok, espero que puedan ver
la pantalla. Entonces vamos a las plegarias para ser dichas al cierre de las prácticas, y en particular la plegaria de dedicación de los preceptos, compuesta por Chantidevi y revisada por su santidad el 14º Dalai Lama del Tíbet. Recitamos todos juntos: que todos los seres en todo lugar, plagados por sufrimientos de cuerpo y mente, obtengan un océano de felicidad y alegría por la virtud de mis méritos. Que ninguna criatura viviente sufra o cause daño o caiga enferma nunca. Que nadie tenga miedo o se sienta menospreciado, ni tenga una mente apesadumbrada por la depresión. Que el ciego vea formas y el sordo escuche sonidos. Que todos estos cuerpos desgastados por el trabajo se restauren al encontrar reposo. Que el desnudo encuentre vestido y el hambriento encuentre alimento. Que el sediento encuentre agua y deliciosas bebidas. Que el pobre encuentre riqueza y todos aquellos debilitados por el dolor encuentren alegría. Que los desesperados hallen esperanza, felicidad constante y prosperidad. Que sean las lluvias oportunas y generosas las cosechas. Que todas las medicinas sean efectivas y que las plegarias puras den fruto. Que quienes padecen enfermedades de todo tipo sean rápidamente liberados de sus padecimientos. Cualquier enfermedad que exista en el mundo nunca ocurra de nuevo. Que todos los que tienen miedo dejen de estar temerosos y todos los que estén atados sean liberados. Que los que no tienen poder encuentren poder y que las personas piensen en beneficiarse mutuamente. Finalmente, la plegaria de dedicación final: que la preciosa bodichita suprema, en quien no haya surgido surja, que en quien haya surgido no decline, sino que por el poder de esta plegaria aumente continuamente más y más. Shanshu Senchok Rinpoche Mashepanam Cheyur Chikshipanyan Pamet Paryan Kune Kundupel Warshuk. Ok, sin más que añadir, les agradezco nuevamente el apoyo, eh, ¿cierto? El apoyo sostenido durante todo este tiempo, y espero que nos podamos volver a reunir en el futuro, ya sea virtualmente o presencialmente. Y cualquier consulta que tengan, me pueden contactar por Facebook o por el correo. Así que nuevamente muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana. Hasta pronto.